trabajar lo relacionado a los temas de la unidad. Esta aplicación de forma práctica, ¿verdad? Sobre los tipos de contribuyentes, los salarios o sueldos que recibe un trabajador y cómo hacer el cálculo de prestaciones laborales, que son nuestros tres temas. Con este pequeño formatito, ¿verdad? Ustedes pueden copiar uno así parecido en su cuaderno o como a ustedes se les haga más fácil. La teoría, ya saben, es lo que ustedes tienen adjuntado, lo que se les envió al grupo. Necesito que por favor la lean, la analizan, la comprendan. Hay muchas cosas ahí necesarias que ustedes conozcan, que por cuestiones de tiempo en estos videos, lógicamente no vamos a detenernos tanto tiempo en hablar de eso. Por ejemplo, la base legal, hay que leer. Este LAT significa Ley de Actualización Tributaria. Es la base legal sobre estos cálculos de impuestos. Ahí tenemos unas tablitas que necesito que ustedes sepan. Los regímenes sobre rentas de trabajo igual. Hay una pequeña explicación ahí. Esta parte, esto que está así escrito, es explicación de la mejor manera que se pueda, ya que pues al ser de manera online, pues cuesta un poquito, ¿verdad? Explicarlo. Tenemos lo que es el impuesto de solidaridad, que eso lo voy a explicar. Son los únicos que están exentos a este impuesto, dice que son las universidades, los organismos de Estado, las municipalidades y los negocios que no estén organizados bajo sociedad jurídica. Todo lo demás, cualquier empresa debe pagar el ISO. Su base imponible se calcula así. El activo neto se divide entre 4 o el total de los ingresos brutos se divide entre 4 y al que resulte mayor eso es lo que se paga trimestralmente. Si usted ya pagó ISR y es mayor al ISO, ya no paga ISO. A eso se le llama acreditar, puede ser acreditado y viceversa, ¿verdad? Si usted el ISO es mayor, paga el ISO, ya no paga ISR y así sucesivamente. Ahí tengo también aquí sobre facturas especiales, sobre timbre de prensa, sobre el impuesto de petróleo. El impuesto de petróleo dice que es determinado por el consumo de combustibles y aquí está el valor, 4.70 por galón super, 4.60 por galón regular y 1.30 por galón diésel. Eso es todo lo relacionado a los impuestos. Espero que lo lean y se les quede. También tenemos sobre las prestaciones laborales. Necesito que por favor lean bien esta explicación que yo les coloco acá. Sueldo ordinario, qué es lo que el patrono y empleador firman como convenio y etcétera, etcétera. Todo eso. Por favor, léanlo, se les tiene que quedar. Claro está que voy a explicar ahorita un ejercicio, pero no es lo mismo a que usted lo lea. Por favor, léalo bien porque hay cosas acá que usted necesita conocer específicamente, ¿verdad? Para poder hacer los cálculos, ¿verdad? Tenemos también los descuentos que se le hacen a un trabajador, qué es la indemnización, qué son las prestaciones laborales, eso ya está explicado acá. Marco legal, son las leyes que deben consultarse para poder comprender. Obviamente usted no las va a leer, pero son las que yo le pongo como base. Si usted tiene alguna curiosidad, una duda de en qué artículo o con qué ley está fundamentado todo lo que acabamos de leer, ahí está, ese es el marco legal. Y luego en las hojas que les envié tenemos ejercicios. Debe hacer usted el número 1, que es esto es un solo ejercicio. Tiene muchos datos, pero es un solo ejercicio. Ya les voy a explicar cómo hacerlo. Luego, el número 2 son varios ejercicios en uno, pero es basado a salarios que pueden hacer con el formatito que vamos a ver al rato. Hay varios tipos de cómo calcular los sueldos. Ahí tenemos, son 10 ejercicios. Y el número 3 es prestaciones laborales. Deben sacar las prestaciones laborales de estos 5 empleados, ¿sí? De estos 5 empleados que tenemos acá. Yo voy a explicar uno diferente, lógicamente, pero voy a explicar. Y aquí tenemos, y eso es todo lo de los ejercicios. Por favor, hay que entregarlo a la fecha indicada o al menos avances, ¿verdad? Si usted no lo ha terminado todo, pero con que tenga un informe de avances el día que se quedó para presentar es más que suficiente. Muy bien, pues vamos a explicar entonces para no tardar más tiempo del debido, ya que por video, ¿verdad? Debemos aprovechar el tiempo. Aplicación práctica. Comencemos con los tipos de contribuyentes. Tipos de contribuyentes podemos determinar dos principales, que son el pequeño contribuyente y el contribuyente normal o contribuyente general. El contribuyente pequeño es porque sus ventas son menores a 60,000 quetzales y el normal sus ventas son mayores a 60,000 quetzales al año, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos dos tipos de contribuyentes tienen sus propios regímenes y para eso en sus facturas deben de determinarlo. Si es un pequeño contribuyente, su factura debe decir pequeño contribuyente, así como este ejemplo que tengo acá. ¿Sí? Si es un contribuyente normal, puede ser del régimen general y su factura debe decir pagos trimestrales, o del régimen opcional y su factura debe decir a retención definitiva. En la teoría está explicado
para qué se hace cada uno de estos regímenes y por qué razón lo hacen. Entonces usted puede revisarlo. También tenemos las rentas de capital, que aquí lo tengo yo, y esas rentas de capital, que es los que se dedican al alquiler, ¿sí? A prestar servicios por alquiler. Aquí lo tengo. ¿Sí? Y esos son casi que todos los tipos de regímenes. El último sería el régimen de relación de dependencia, que eso ya va relacionado acá a los salarios, y no lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver los demás. Bueno, ahora, ¿qué pasa en la contabilidad? ¿Cómo es que se registra esto en la contabilidad? Vamos a tomar, por ejemplo, que yo soy el dueño de un almacén y hice estas compras durante el mes, ¿sí? Es parecido al ejemplo y al ejercicio que les pido a ustedes. Soy dueño de un almacén y estas son mis compras. Entonces, lo que yo necesito saber es qué impuestos voy a pagar y cuánto voy a pagar en total. Entonces, lo hago de la siguiente manera. Comencemos. En la factura número 1, ¿sí? Que es esta que tengo acá, pequeño contribuyente, es yo le estoy comprando a un pequeño contribuyente, ¿de acuerdo? Yo le estoy comprando a un pequeño contribuyente. Entonces, esta factura, por más que me diga 1100 quetzales y que es por gastos varios, qué sé yo, pude haber comprado desinfectante o pagado útiles de oficina, material de empaque, qué sé yo, pero al ser factura de pequeño contribuyente dice que no me genera ningún impuesto. Entonces, si ustedes encuentran una factura de pequeño contribuyente, pues cero, ¿verdad? Esa factura no genera ningún impuesto, no muevo nada. Voy a la segunda factura. Ahora mi segunda factura dice retención definitiva. ¿Qué es la retención definitiva? Dice que automáticamente yo le debo de retener directamente, voy a escribir acá, retener directamente el ISR al vendedor. Es decir, que el vendedor ya no lo va a pagar, lo voy a pagar yo. Entonces yo se lo descuento de lo que le estoy comprando a él. Si yo le compré 1850 quetzales, producto por 1850 quetzales, perdón, debo de descontarle ese ISR y ya no pagarle los 1850. Entonces, ¿qué impuestos aplican a una factura de retención definitiva? Pues lo tengo acá, IVA y el ISR sobre compras. Estos dos primeros son los que usted va a usar cuando la factura diga retención definitiva. ¿Y cómo? Los montos que voy a dar son masiva. Así usted no tiene que dividir en 1.12, que eso cuesta un poquito más. Entonces, fácil. IVA 1850 por el 12%. ¿Sí? Y usted ya tiene un valor ahí 222 quetzales. ¿Sí? 222 quetzales. El ISR sobre compras es igual sobre los 1850, pero ahora, ¿qué cantidad? Y debemos utilizar una tablita, ¿sí? Una tablita, la cual está en la teoría. La voy a colocar ahorita en la pantalla. Muy bien, y es esta tablita que tengo acá, que dice que para poder calcular el impuesto debo usar la siguiente tabla, según los artículos 14, 44 y 49 de la Ley de Actualización Tributarias. Si la factura, desquitándole el IVA, o sea, el valor neto, es decir, el valor que yo les dé, para que no nos confundamos tanto. Si el valor de la factura es de 0 a 2500, no pago ISR. No tengo que retenerlo. Es muy poco para retener y mejor que lo paguen ellos. Entonces, si la factura es de 0 a 2500, no retengo nada. Ahora, si mi factura está entre los 2500 a los 30.000 quetzales, le calculo el 5%. ¿Sí? Pero si la factura está de 30.001 quetzales en adelante, a la cantidad sin límite, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 10.000.000 incluso, debo de calcular 1.500 quetzales fijos, es lo que yo debo de descontarle, 1.500 fijos y luego 7% sobre el excedente. ¿Qué tipo de excedente? Es decir, que si la factura es de 35.000, yo le descuento el 1.500 y 7% de 5.000 quetzales. De 5.000 porque es lo que se pasa de 30.000, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuánto nos pasamos de 30.000? A eso le multiplicamos el 7% y luego le sumamos los 1.500 de importe fijo. Entonces, esta tablita hay que tenerla muy en consideración cuando la factura diga retención definitiva, ¿sí? Bueno, volviendo al ejercicio entonces, volviendo al ejercicio que estamos haciendo, entonces, ¿de qué cantidad es la factura? De 1850. Entonces, no debo de pagar nada de ISR. Cero también. Voy a la tercera factura. Otra vez dice retención definitiva. Ah, bueno. Entonces, otra vez le debo calcular el IVA. Entonces, ahora el IVA de 35.000. ¿Sí? Entonces, 35.000 35.000 quetzales lo multiplico por el 12%. ¿Sí?
Y recordemos sumarle los 222 que ya teníamos de hace un rato, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces 4.422, ¿de acuerdo? Muy bien, 4.422 quetzales. Ahora sí vamos a calcular el ISR. ¿Por qué? Porque ahora es de 35.000 y nos estamos pasando los 30.000. Entonces, ¿cómo dije que lo vamos a calcular? El excedente. La factura es de 35.000. ¿Por cuánto me estoy pasando? Por 5.000. Lo multiplico eso por el 7% que dijimos que era el excedente. ¿Sí? Y a eso le sumamos los 1.500 que estaban allá. ¿De acuerdo? Entonces, eso me va a dar un total de 1.850 quetzales. Eso es el ISR que debo de retener acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Vamos con la siguiente factura. Factura especial. ¿Qué son las facturas especiales? Las facturas especiales dice que se pagan cuando son por servicios profesionales. Es decir, la empresa requirió, perdón, de los servicios de un doctor, de un abogado, de un licenciado, de alguna persona graduada a nivel superior. Y esa persona entonces debe extendernos una factura especial porque somos empresa. Si usted como persona normal va al dentista, no va a esperar una factura especial, le van a una factura normal. Pero si usted como empresario va a solicitar los servicios de un licenciado, le van a dar una factura especial. ¿Qué se calcula sobre la factura especial? ¿Sí? Para comenzar, pues calculamos el IVA, lógicamente. Entonces vamos a sumar aquí también el IVA de esta factura. ¿Y cómo se calcula? Pues ya sabemos, 580 por el 12%. ¿De acuerdo? Muy bien. Aparte del IVA, ahora debemos de calcular el ISR de facturas especiales. ¿Y cómo se calcula eso? Pues fácilmente. Los mismos 580 por el 5%. ¿Sí? Como cualquier ISR normal. 29 quetzales. También a las facturas especiales se le calcula el IVA sobre facturas especiales, que es de la misma manera. Los 580 de la factura por el 12%. Por el 12%. Y ahí tenemos, ese es el valor. ¿De acuerdo? Bueno. Pasamos a la siguiente factura. Dice factura de pagos trimestrales. ¿Qué pasa cuando la factura dice pagos trimestrales? Pues aquí no calculamos ISR, solo calculamos el IVA, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué facturas calculamos ISR? Solo en las que diga retención definitiva y en las especiales. En las de pagos trimestrales no calculamos ISR. Entonces, ¿qué impuestos? Solo el IVA. Solo el IVA. 2.850. Va, agreguémoslo entonces, sumémoslo también. 2.850 por el 12%. ¿Sí? Y la suma total de todos esos IVAs me da 4.833.60. Usted lo puede hacer por separado y luego sumarlas, ¿verdad? Lógicamente, la ventaja de tener este papel. Entonces, vamos ahora al siguiente impuesto. Ahora, pagos trimestrales solo pagamos IVA, no ISR, pero la factura es por publicidad. Y si la factura es por publicidad, existe un nuevo impuesto que está en las hojas y que espero que usted lea, y es el timbre de prensa, ¿sí? El timbre de prensa, perdón. ¿Y cómo se calcula el timbre de prensa? Pues de una forma muy, muy sencilla. Los 2.850 lo multiplicamos por 5 y lo dividimos dentro de 1.000, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es el valor de la publicidad, del timbre de prensa? 5 por millar. Y ahí estamos con esto. ¿Y qué es timbre de prensa? Pues usted lo puede leer en sus hojitas, pero se lo aclaro quizás. Es un impuesto que pagan las empresas que se destinan a la publicidad y nosotros debemos retenérselo, ¿sí? El 14, y aquí me dio el 5 por millar, es decir, el valor neto por 5 dividido en 1.000. Muy bien, vamos a la siguiente factura. Pagos trimestrales también. Como dice pagos trimestrales, lógicamente entonces no paga ISR. Si el IVA, entonces vengo y le sumo acá más. Eh, Antes de hacerlo no tenemos valor, ¿cierto? Porque es una factura de compra de combustible y si es combustible, el impuesto nuevo es el IDP. El IDP es el impuesto de distribución de petróleos y debemos de calcularlo. Entonces, aquí no tengo la explicación, la voy a colocar acá, pero ustedes en el ejercicio sí dice. Entonces, digamos que combustible fueron 100 galones de combustible super. ¿Sí? Y cada galón cuesta, digamos, 30 quetzales con 50 centavos. Entonces voy a hacer el cálculo de este ejercicio. Muy bien, ¿y cómo se calcula esto del IDP? Nosotros debemos hacer el cálculo sobre la cantidad de galones.
Para comenzar, hagamos el cálculo del valor normal de la factura. La factura dice que son 100 galones a 30.50. ¿Cuánto es en total entonces? 3050. Ese es el valor general de la factura. Ese es el valor general de la factura. De 3050. Entonces ahora sí ya puedo calcularle el IVA a los 3050. Entonces, 3050 por el 12%. Muy bien. Y ya me va acumulando el total del IVA. Ahora debo calcular el IDP. ¿Y cómo se calcula el IDP? Dice que eso lo tenemos nosotros también acá en nuestros datos. Dice que la gasolina super son 4.70 por cada galón, la regular 4.60 por cada galón y la diésel 1.30 por cada galón. Entonces, como es gasolina super, son 4.70, entonces 4.70 por ¿cuántos galones? 100 por 100 galones, nos dan total de 470 quetzales. Ese es el impuesto que debemos de pagar del IDP. Aquí no pagamos ISR porque dice pagos trimestrales. Si dijera retención definitiva, también le calculamos el ISR. Y luego vamos con mi última factura, mi último ejemplo. Retención definitiva por el pago del alquiler del local. ¿Sí? Entonces, ¿qué impuestos necesito? Lógicamente el IVA, el ISR que debemos retenerle, pero como este ISR es por alquiler de local, entonces es el de rentas de capital. ¿Sí? No se confunda acá. Mientras diga alquiler de local, calculamos el de rentas de capital y entonces ya lo que diga acá ya es lo de menos. Aquí pudo haber dicho pagos trimestrales también. Pero si dice retención definitiva no hay ningún problema. Lo coloqué para que usted no se confunda. Y si es alquiler y dice retención, usted le va a pagar 2 ISR, solo es uno. Entonces vamos a calcular primero el alquiler de local. El alquiler sobre la retención en las rentas de... Y el porcentaje de eso dice que es el 10% del 70%. O sea, hacemos dos cálculos. Eso no debemos confundirnos tanto. ¿Cómo se hace? Pues fácil. 3500 por el 10%. Y le da igual en su calculadora. Luego otra vez ese resultado por 70%. ¿Sí? Y en este caso me dio 245 quetzales de ISR. Y el IVA también, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace falta? La factura de 3500. Entonces también le calculo el IVA a esta, ¿sí? Por el 12%. Y prácticamente así es como deberían de hacer ustedes el ejercicio, ¿sí? Calcular cada uno de los impuestos por separado. Y ahí por último, pues lo único, lo que ustedes pueden hacer por último para la respuesta es hacer una suma total, ¿sí? Hacemos una suma total de todos estos, del IVA, del ISR y... En total, ¿cuánto debo pagar de impuesto? Entonces, 8.297.45 quetzales. Y así es como se hace ese ejercicio. Entonces, lo vamos a dejar aquí con lo de contribuyentes por este video y en el próximo pueden ver ustedes lo de salarios y prestaciones laborales.